Buenas tardes. Vamos a esta mañana, el mensaje está relacionado con la revelación escrita. Y lo encontramos en el Salmo 19, en los versículos del 7 al 10. Ahí vamos a trabajar esta mañana nuestro mensaje. Y este es un salmo de David. Y así fue llamado que en el texto inspirado. Y eso necesitamos tenerlo en mente al leerlo, pues lo que realmente tenemos en este salmo es la revelación de Dios en la creación, también la revelación de sus mandamientos y la revelación en Cristo. La gracia de Dios está ahí perfectamente en este pasaje. Estas tres declaraciones nos dan una revelación completa de Dios. Este salmo perfectamente podría llamarse el salmo de la creación. Y muchos estudiosos de las Escrituras lo han dividido en tres temas, que son, como decíamos anteriormente, lo que muestran la revelación de nuestro Creador. Así que acá en este salmo encontramos, en el Salmo 19 completo, la creación de Dios, encontramos los mandamientos que Dios nos ha dado y encontramos también la figura de Cristo. En el mensaje de hoy analizaremos el segundo de estos temas, que guarda relación con sus mandamientos. Sección que va desde el versículo 7 al 10. Versículos que vamos a leer a continuación. Y se lo voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea entonces del Salmo 19 los versículos que van del 7 al 10. Amén. Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más en este día por poder leer y estudiar tu palabra, por entender tus principios, tus mandamientos, Señor, y entender tu poder sobre la creación. Ahora, Padre, pone un corazón deseoso de escucharte, deseoso de entender, Señor, todo tu plan, lo que tú tienes preparado para todo hombre y mujer. Gracias te damos, Señor, que seamos receptivos en lo que vamos a escuchar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, el primer versículo que se leyó era: la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, en esta sección de David, que cambia bruscamente, es en alabar a Dios. Lo alaba porque es el Dios que manifiesta la creación. Enaltece al Dios mismo por revelar también su palabra. Es como que David acá dijera: la creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice aún mucho más. Uno de los argumentos por los cuales la palabra es una revelación mayor que la creación misma es porque nos dice mucho más sobre Dios mismo. Pues nos revela cómo es Dios y cómo es su pacto de amor, cómo se refleja esto en la disposición del Salmo. En este Salmo 19, entre los versículos 1 al 6, se hace referencia, decíamos, a Dios como Él. Aparece como Él. Acuérdense que en nuestra iglesia es Betel. Él significa Dios. Es la palabra más genérica para Dios en el idioma hebreo. Incluso más genérica que comúnmente la que utilizamos Elohim.
También, no obstante, en esto, en los versículos 7 al 19, se hace mención a Dios como Jehová, el Yahvé en hebreo, el Dios del pacto de amor y de la fidelidad a su pueblo. El nombre es Jehová y es usado 6 veces en esta sección. Luego David describe 7 declaraciones gloriosas acerca de la palabra de Dios. Cuán maravillosa y efectiva es. David usó en este salmo un sinfín de términos para referirse a la palabra de Dios. Usa la ley, usa la palabra testimonio, usa la palabra testamento, usa la palabra precepto, usa la palabra temor y usa la palabra juicio. La ley de Jehová, dice, es perfecta. La ley, bien sabemos, no puede salvarnos, porque la ley es perfecta y nosotros no somos perfectos. No estamos a la altura de Dios, aunque no hay nada malo en la ley de Dios, todo es bueno. Pablo, quien nos anunció la gracia de Dios, nos dijo de la ley lo siguiente. Busquemos ahí en Romanos 7, 12 al 14. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrase el pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, dice Pablo, carnal, vendido al pecado. Así que no hay nada malo en la ley, pero es un mandato de muerte para nosotros, porque hay algo que es radicalmente malo en nosotros, el pecado. La ley fue dada para demostrar cómo nosotros somos pecadores ante la ley de Dios, cómo somos violadores de la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, dice, pero además agrega que convierte el alma. La palabra de Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en sí mismo. Fíjense que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:3, dijo lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si bien la palabra no nos brinda el conocimiento, porque hay cosas que aún permanecen ocultas para nosotros, el conocimiento que nos brinda y lo que podemos entender de ella es verdadero y perfecto. Por eso en Deuteronomio 29:29, bien nos señala la palabra en el Antiguo Testamento, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de la ley. Juzgada entonces en su contexto pastoral, la palabra de Dios nunca se equivoca, ni con la ciencia, ni con la historia o en la comprensión de la naturaleza divina o humana. Parte de la perfección de la palabra de Dios es que es eficaz, logra el objetivo, hace el trabajo de convertir el alma. Por eso nos recuerda esto en Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice? Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay poder en la palabra de Dios cuando la leemos. Hay poder cuando la escuchamos. Hay poder de ella cuando la estudiamos. Hay un poder que va más allá del beneficio intelectual. En realidad, lo que hace nos ayuda a cambiar. La palabra nos ayuda a pensar diferente. Nos ayuda a mejorar nuestra vida, a regenerar nuestra alma, a que sea un alma totalmente nueva. La palabra hebrea
traducida aquí como convierte, tal vez se pueda interpretar mejor como revivir, es decir, traer nueva vida al alma. Lo que hace la palabra de Dios revive. Dice también, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siempre estamos en el versículo 7. La palabra de Dios es fiel, porque es confiable, es certera. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice también, es fiel. Puede significar no solo que es firme, sino que también es verificada, es decir, es confirmada. Ahí en Génesis 42:20, recuerda la historia cuando José está con sus hermanos y manda a buscar, ¿cierto?, su hermano menor, Benjamín, que estaba con su padre allá, Jacob. Dice en Génesis 42:20, pero traeréis a vuestro hermano menor, le dice, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Como la palabra de Dios es tan fiel y cierta, obra entonces para ser sabio al sencillo. Muchas personas, con una educación o crianza sencilla, tienen una sabiduría tremenda para la vida y la misericordia, porque estudian y confían en la palabra de Dios que es fiel, aquella que está escrita en la Biblia que tenemos. Así que, estimado oyente, no esperes que Dios pueda cambiar y adoptar nuevos conceptos sobre la moralidad, porque Dios siempre va a cambiar el pecado, va a castigar al pecado. Por ese motivo dice aquí que el testimonio del Señor es fiel. El juicio sobre la humanidad vendrá, y eso es lo que revelan los mandamientos. Hay un término y hay un juicio final para toda la humanidad. En el versículo 8 leemos lo siguiente. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, dice. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alguien podría decir, bueno, a mí no me gustan los mandamientos, pero a Dios sí le agradan. Son rectos, dice. ¿Qué es lo que los hace rectos? ¿Quién va a determinar lo que es recto? ¿Cómo puede uno saber qué es recto? Dios es el que determina lo que es recto, pues Él creó el universo y estableció sus reglas. Tal vez no le agrade a usted la ley de gravedad, por ejemplo, pero yo no le recomiendo a usted nunca desafiarla, porque si usted sube, ¿cierto?, al techo de un edificio de 7 pisos y piensa dar un paso al vacío, esto no significa que Dios va a suspender esa ley por determinación suya. La ley opera para todos. Son rectos, dice, porque es la revelación de Dios que es santo, verdadero y que siempre es recto. Porque los mandamientos de Dios se oponen a todo lo torcido que se pueda encontrar en la mente y en la conducta de un ser humano. Por lo tanto, los mandamientos nos señalan cómo debe ser nuestra conducta como hombres, tanto en nuestra vida interior como en la manifestación exterior, cómo se manifiesta. Por eso en Lucas 6:45 dice el Evangelio de Jesús, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice también la palabra que alegran el corazón. El que conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra, se deleita en ella, encuentra gozo, placer en la verdad de Dios y a su vez en su relación con Dios mismo. También dice en la segunda parte del versículo 8, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Lo que hace es dar luz a nuestros ojos, es decir, ilumina
nuestra vida y nos guía. Nos ennoblece, nos eleva espiritualmente. Como la palabra de Dios proviene de un Dios que es puro y santo, recordemos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, dice, sed santo porque yo soy santo. Por eso la palabra misma es pura, limpia. Nunca tenemos que preocuparnos de que la palabra de Dios pueda llevar al pecado a las personas porque sea impura. No, jamás, porque la palabra de Dios es pura. Jamás vamos a encontrar algo distorsionado en ella. Pero por eso también se nos advierte y que tengamos cuidado con los cambios que a veces podemos encontrar cuando alguien predica distorsionadamente la palabra. ¿Qué nos advierte el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:1? 16 y 17 dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es escribir lo que Pablo también anticipaba. Cuidado con aquellos que cambian o distorsionan la palabra. Por eso también en el Evangelio de Jesús, en Mateo 7, 22 y 23, el mismo Señor Jesús nos alertó, dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esta palabra en sí mismo es pura, por eso alumbra los ojos. Nos trae alegría. La palabra nos trae consuelo, conocimiento, y nos da confianza, porque nos brinda la luz para poder caminar en medio de las tinieblas inmorales de este mundo. Por eso en el Salmo 119, 105 dice que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora en el versículo 9 dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Así que en la primera parte, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. David le llamó a la palabra de Dios el temor de Jehová. Y bien sabemos que es así, porque en Proverbio 1:7a dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que lee, oye y estudia la palabra de Dios se va a encontrar con Dios en su palabra, lo que hará tener una apreciación apropiada sobre la majestad de Dios. El temor del Señor es limpio. Se dice que el término temor expresa una confianza reverente y obediente al Señor nuestro Dios. Queridos oyentes, hacemos bien en temer a Dios. Usted seguramente amaba mucho a su padre y de seguro también es cierto, en cierto sentido, temía a su padre. Él le enseñó a comportarse de acuerdo con una línea de conducta, su padre carnal. Y usted sabía que cuando hiciera algo malo, tendría problemas. Le temía a su padre, pero también ello no le impedía amarlo. Es lo mismo nos pasa con el Señor. Amamos a nuestro Dios, pero también sabemos que si nos portamos mal, vamos a ser corregidos. La palabra de Dios nunca va a desaparecer, ni se va a corroer.
ni tampoco se va a reducir por causa de que tuviera alguna impureza, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra es limpia y hace que nuestra alma se limpie del libertinaje, se limpie de los vicios, del desenfreno, de la inmoralidad y de tantas otras cosas que nos están rodeando en esta vida en la cual estamos viviendo. Dice también, los juicios de Jehová son verdad. ¿Cuál es la verdad? Recordemos parte del diálogo entre Pilato y nuestro Señor Jesucristo, relatados en Juan 18, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, está hablando con Cristo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Así que si nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Y la verdad que Pilato preguntaba, ¿qué es la verdad? La verdad en el fondo estaba precisamente frente a él. Estaba frente a la persona del Señor Jesucristo, que era la verdad misma, es la verdad misma. Dice también, todos justos, es decir, son rectos, la palabra de Dios es objetiva, es equilibrada. Todo lo que Dios hace es bueno y es correcto. David resumió esta hermosa cadena de 7 perlas, cada uno describiendo algún aspecto de la palabra de Dios. Así se declaró que las palabras de Dios son verdad, todas justas. No hay nada falso en ella, nada injusto en su palabra. Posiblemente David admitió que seríamos bastante sabios y lógicos para aplicar esta palabra en nuestra vida. Por tanto, la palabra de Dios la debemos siempre leer, estudiar, meditar, amar y vivirla. Deberíamos aprender a amar la palabra de Dios. Nadie debería oponerse a los 10 mandamientos, que son muy buenos. Mandamientos que no podemos hacerlos realidad en nuestra vida, por el pecado que traemos heredado. Por ello que es que tenemos que acercarnos a Dios como pecadores arrepentidos para poder recibir de su gracia. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro. David reiteraba que el valor de la palabra de Dios, que su revelación escrita para el hombre, era y es más valiosa y deseable que el oro. Incluso amplió el concepto y dijo, y más que mucho oro refinado. El rey David era un hombre inmensamente rico, bien sabemos, pero rara vez se le conoce por su riqueza. ¿Qué es lo que más conocemos del rey David? Es conocido por su gran corazón hacia Dios. En cambio, su hijo Salomón era incluso más rico que su padre David. Y fue reconocido Salomón por su riqueza, pero no tanto por su corazón hacia Dios y su amor por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? David no quería que ninguna suma de dinero o riqueza llamaran su atención y afecto más que la palabra de Dios. ¿Qué cambio? ¿Qué diferencia? La mayoría de los hombres prefiere el oro que a conocer a Dios mismo y sus juicios. Y dulce es más que la miel que destila del panal. Para el rey David, la palabra de Dios no solo debía ser más que estimada y más que las riquezas materiales, sino también debería ser más grande que las experiencias de los sentidos. La miel, bien sabemos, es dulce, es agradable comerla, pero la palabra de Dios es aún más dulce cuando ingresa en nosotros. Así que, estimados oyentes, en resumen, podemos decir
que debemos tener siempre presente que encontramos dos grandes razones por las cuales la palabra de Dios es más grande que las riquezas materiales o los placeres sensuales. La palabra de Dios, ¿qué hace primeramente? Instruye, enseña, ilumina. He ahí el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. No solamente habla de edad, sino que también de una edad espiritual. ¿Qué es lo que hace? Advierte, avisa, previene lo que la riqueza y los placeres del mundo no pueden hacer, porque no nos pueden amonestar. Por eso la amonestación es necesaria para los pecados a los que somos susceptibles, porque siempre tenemos algún pecado por ahí. Por lo tanto, debemos ser amonestados por la palabra. La amonestación es necesaria porque nos previene de los peligros que no podemos ver muchas veces. La amonestación también es necesaria porque nos previene de peligros que no podemos apreciar. La amonestación de la palabra es necesaria para los peligros que son lejanos a veces en el futuro. Y la amonestación es a menudo rechazada muchas veces por nosotros. No nos gusta a veces lo que dice la palabra. Queremos hacer nuestra voluntad. Y lo segundo importante es que la palabra de Dios entrega beneficios, galardón, premio, que es mejor y más grande que las riquezas o placeres mundanos. Por eso la palabra es un gran galardón. Es cierto que hay un gran galardón por guardar la palabra de Dios, pero lo que David señala acá es que ese galardón consiste en guardar los mandamientos. Por eso en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Asimismo, la obediencia a la palabra de Dios se convierte en su propia recompensa. Recordemos lo que dijo Samuel a Saúl, ¿se acuerdan? En 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque así vivimos a la manera que Dios quiere. Porque así Él diseñó la vida para nosotros. Tenemos el caso y el ejemplo de David, que junto a este gran Dios y a sus grandes obras, David se sabía pequeño y pecador. Sin embargo, este gran Dios también sería su roca, la roca de David y su redentor, cuando David pusiera la confianza en él. Y bien sabemos en la historia de David cómo fue su roca y su redentor en la vida de David. Así que, estimado oyente, una de las grandes recompensas de guardar la palabra de Dios es la paz mental que nos produce. Una conciencia tranquila es un pequeño paraíso en nuestra vida. Amén. Vamos a la oración. Señor, dice tu palabra que somos bienaventurados los que son perfectos de camino, los que andamos en tu ley, los que cuidamos tus testimonios, Padre Celestial, y con todo el corazón te buscamos. Tú te has encargado, Señor, de amarnos. Nos has encargado que guardemos tus mandamientos. Señor, gracias por que hemos escuchado hoy de tu palabra y que esta palabra pueda sensibilizar nuestros corazones para corregir nuestros actuales caminos y así poderte obedecer y andar en tu plena voluntad. Te pedimos esto en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén, amén y amén.